hermanos. Estamos en una semana más de los estudios semanales de las Parashá. Quiero tomar este primer tiempo para darle gracias a Rigo Cortés, que estuvo con nosotros el miércoles pasado y fue de gran bendición a todos los que estuvieron allí. Estamos viendo cómo el Eterno se está moviendo en medio de la casa de Israel y cómo muchos están recibiendo el mensaje de reunificación del reino. Esta semana vamos a estar estudiando la Parashá Nitzavim. Nuevamente, yo les voy a dar las escrituras donde se encuentran estas Parashá, estas porciones, y ustedes en sus hogares toman de su tiempo para leerlas, estudiarlas, y así puedan compartirlas con sus familiares, sus amistades, sus hermanos en Yeshua. Solamente pues yo tomo una porción en la cual veo que puede aplicar a lo que estamos viviendo en el tiempo de hoy, y esta parashá no es la excepción. Parashá Nitzavim se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10 al capítulo 30, versículo 20. La Haftorah se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10 al capítulo 63, versículo 9. Y las escrituras apostólicas del Brit Hadashah estamos en el libro de Revelación, capítulo 17, versículo 1 y capítulo 18, versículo 24. Esta parashá Nitzavim se titula Estáis de pie en el lenguaje hispano, Nitzavim en el lenguaje hebreo. Nuevamente, vamos a hablar y tomar varios versículos para que podamos desarrollar estos versículos y entender que esta parashá nos habla de cómo muchos de la casa de Israel estamos regresando a nuestra identidad original, porque ya había sido profetizada, ya había sido hablada por medio del profeta Moshe, que el Eterno le había dado estas palabras, unas palabras que hacen eco en los tiempos que estamos viviendo hoy. Es interesante saber y entender que estamos viviendo los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos es cuando la casa de Israel está regresando a la identidad original de obediencia a la Torá. Muchos dirán que la Torá fue abolida, pero como hablamos la semana pasada, eso no es así. Vamos a comenzar con el capítulo 29, versículo 10, y vamos a desarrollar un poquito y entender que todo esto que está pasando en estos tiempos, los tiempos que estamos hoy, ya había sido escrito miles de años atrás. ¿Ok? Y 29:10 dice: hoy estáis todos vosotros en presencia de Hashem, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. En esta porción, en este versículo, estamos viendo que en esta última renovación del pacto, aquí el Eterno, por medio de Moshe, le está diciendo que todos ustedes, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los hombres de Israel, están haciendo y renovando el pacto que había sido hecho en el monte Sinaí. Por eso vemos esta última renovación del pacto antes de la entrada a la tierra prometida, donde están incluidos todos. Eso mismo es lo que está sucediendo en el día de hoy. El Eterno está renovando su pacto con la casa de Israel y parte de la casa de Judá también, porque muchos de la casa de Judá no creen que Yeshua era el Mashiach, mientras que nosotros, casa de Israel, creemos en Yeshua como el Mashiach y estamos regresando a la obediencia a la Torá. Y por eso dice que están incluidos todos aquellos que estaban oyendo estas palabras que Moshe le estaba diciéndole al pueblo. Dice, también los que habían salido de Egipto y que no habían nacido dentro del pueblo de Israel. Aquí está hablando de extranjeros, como dice Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice, y subió también con ellos una multitud mixta. Cuando habla aquí de una multitud mixta,
nos está refiriéndose a que habían personas que habían salido de Egipto que no habían nacido dentro del pueblo de Israel en ese entonces, el pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto. Y de allí salieron egipcios, salieron esclavos de otras naciones. Y es por ende, el Eterno le dice, y subió también con ellos una multitud mixta por medio de Moshe. Él habla al pueblo y nos está hablando a nosotros hoy. ¿Qué nos dice con este versículo? Que nosotros somos esa multitud mixta. Nosotros venimos de diferentes lugares. Muchos vienen de Puerto Rico, otros vienen de Centroamérica, Suramérica, del Caribe, de acá de Norteamérica. Y está hablando de una multitud mixta. No está diciendo que solamente los judíos son los que están obligados o se les dio la Torah para ellos obedecerla. No, aquí no está diciendo eso. Está hablando de todos aquellos que entraron. Entonces vemos que esta multitud mixta de otras nacionalidades habían hecho la conversión en Egipto, perdón, antes de comer del cordero de Pesa. ¿Por qué? Porque ningún varón extranjero podía participar del cordero sin estar circuncidado en la carne, lo cual implica que eso fue una conversión a Hashem como su Elohim. Esto que está pasando aquí era que todos aquellos que decidieron seguir al Dios de Moshe, el Dios de Aarón y de todos los hebreos que estaban en esclavitud, ellos estaban preparándose para salir de Egipto, pero tenía que llevarse a cabo la fiesta de Pesa o de Pascua, la Pascua del Eterno o la Pesa del Eterno, pero todo aquel que hubiese querido que no era circuncidado, tenemos que entender que en Israel todos los niños al octavo día eran circuncidados, pero los extranjeros no, porque los egipcios, los esclavos de otros países no practicaban este pacto, porque ellos tenían unos pactos muy diferentes al pueblo de Israel en ese entonces. Y así entonces leemos Éxodo 12, capítulo 48 al 49, que dice: pero si un extranjero reside con vosotros y quiere celebrar la Pascua de Hashem, que sea circuncidado todo varón, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Eterno le está diciendo por medio de Moshe que todo extranjero que se hubiese circuncidado y hubiese participado de la pesa era como un nativo de Israel. Y continúa, dice: la misma Torah se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Ahora bien, perdón, cuando dice que habite entre vosotros, tenían unos requisitos, había un medio por el cual ese pueblo que no era israelita, que no era hebreo, que era extranjero, podía convertirse en nativo cuando hubiese hecho ese pacto con el Eterno por medio de la circuncisión. Son los conversos de las naciones que han entrado en el pacto. Deben ser tratados de la misma manera que los israelitas nativos. Es por eso que estaba hablando que estas palabras se están cumpliendo en el día de hoy. Yo sé que el Eterno va a trabajar con el pueblo, con la casa de Judá, el pueblo judío, diferente a como está tratando con la casa de Israel. Pero ¿qué sucede hoy? La misma casa de Judá no están aceptando a las personas que vienen de la casa de Israel, que están haciendo la conversión, que están, están haciendo pacto con el Eterno por medio de las fiestas, la circuncisión, los hombres, todo eso que el Eterno estableció en la Torá. La casa de Israel lo está llevando a cabo. Estamos siendo obedientes a la Torá. Los hombres se están circuncidando el corazón y la carne. Y vemos entonces que ya no somos extranjeros en medio del pueblo, sino somos conciudadanos con el Mesías. Y eso es lo que el Eterno está diciendo aquí. Es una profecía que se está cumpliendo en nuestros tiempos. Una profecía que ahora en todo el mundo entero, muchas personas de la casa de Israel que habían perdido su identidad de obediencia a la Torah,
están regresando a la obediencia de la Torah, a ser parte de ese pueblo que el Eterno va a levantar, no muy lejano, un tiempo cercano. Están pasando muchas cosas en el mundo que están dando señales y le están señalando que el tiempo del Eterno ya pronto se va a cumplir y enviará a su hijo Yeshua, el Mashiach, a buscar a su pueblo. Continuamos con el capítulo 29, versículos 14 y 15. En otras versiones sería el 13, 14. Y dice, y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia de Hashem, nuestro Elohim, y con los que no están aquí con nosotros. Nuevamente, aquí está hablando Moshe, diciéndole por medio, el Eterno diciéndole por medio de Moshe, dice, y no hago solo con vosotros este pacto, no solamente con los que están presentes, ¿ok? Sino también con los que están hoy y con los que no están aquí con nosotros. Esto nos enseña entonces que este pacto incluye a los que no habían nacido todavía. Estamos hablando de todas esas personas nosotros que no estuvimos en Egipto, en el desierto, y nosotros nacimos luego, lo cual entonces puede compararse con la oración de Yeshua, ¿de qué? Que dice Juan 17, 20, 21, dice, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, este pacto no era solamente con los que estaban presentes en ese lugar, ¿ok? En ese día, sino con los que iban a nacer luego, que iban a aprender a obedecer la Torah y a caminar en obediencia, a creer que Yeshua es el Mashiach y por ende ser parte de esa nación. Esto es lo que está sucediendo hoy. Y muchas personas se le va a ir el tren porque no entienden que el Eterno está obrando en medio de todas las naciones y muchos no quieren ser partícipes de esta bendición por X razones, sus teologías, sus creencias, lo que fueron enseñados, pero aún el Eterno está mostrándolo, siendo un testimonio para todos aquellos que no creen que esto es lo que está sucediendo, pero que al fin y al cabo se darán cuenta cuando todo suceda. El capítulo 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Elohim, Hashem, nuestro Elohim, mas las cosas reveladas, la Torah, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos las palabras de esta Torah o de esta ley. El Eterno está diciendo que las cosas secretas le pertenecen a Hashem. Las cosas reveladas que han sido reveladas a nosotros por medio de su Torah. Por eso estamos entrando en obediencia. ¿Ok? Esto nos enseña que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno nos ha revelado por medio de su palabra, de su Torah. También significa que los pecados que son cometidos en secreto no pueden ser juzgados por un tribunal humano porque no lo vieron, sino serán condenados por el tribunal celestial. Y en esto nos habla de el decir de que la Torah fue abolida, de que los mandamientos ya no hay que obedecerlos, de que el Shabbat que se puede cambiar y puede ser cualquier día. Estos son los que se cometen escondida con una mente que ha sido lavada por una teología de reemplazo, ¿ok? Ya Dios desechó a Israel, ahora la iglesia es el que está responsable, pero eso no es lo que dice la Escritura, ¿ok? Y que Hashem no juzgue al pueblo por esos pecados. Sin embargo, los pecados que han sido cometidos abiertamente tendrán que ser juzgados por los líderes del pueblo para que el castigo de ellos no caiga sobre todo el pueblo. ¿Ok? En el tiempo de Israel, en el desierto, cuando un grupo de personas pecaba, el juicio caía sobre todas las naciones. Vamos a ver el pecado de Acán. El pecado de Acán, el Eterno dice que vayan y conquisten a Jericó y que no tomen nada, ¿ok? ¿Y qué hizo Acán? Guardó el tesoro y lo enterró dentro de su caseta, de su tabernáculo,
¿Y qué pasó? Cuando Josué envía a pelear guerra, mueren varios soldados. ¿Por qué? Porque había un anatema en medio de su pueblo. Y el Eterno no quiere que seamos anatemas, sino que seamos obedientes a lo que el Eterno estableció. Si el Eterno dice que guardemos el Shabbat en el día séptimo, del atardecer hasta el atardecer, eso es lo que debemos hacer. Ahí no hay una complicación ninguna. No tenemos que tener un doctorado en ciencia o como decimos nosotros, no tenemos que tener tanta educación para entender que el Eterno lo que requiere de nosotros es obediencia. El capítulo 30, versículo 1 dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Hashem tu Elohim te haya desterrado, ¿ok? Y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde Hashem te haya desterrado. Muchas veces las personas no entienden que nosotros fuimos desterrados y por eso estamos en la diáspora, estamos en el exilio y un día vamos a regresar a esa tierra prometida. Cuando este versículo habla de todas las cosas, hay una referencia al capítulo 28 que estudiamos la semana pasada, donde habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿ok? Que hablamos de que dice que nosotros seamos obedientes a todo lo que dice la Torah, porque si no, dice, maldito el que no confiere y confirma las palabras de esta ley o de la Torah. Maldito el que no confirme las palabras de la Torah. Y aquí nos habla habla de bendiciones y maldiciones. Todas estas cosas ya han venido sobre los hijos de Israel a lo largo de la historia. Y vemos la historia del pueblo de Israel. No solamente Israel que está allá en Israel, sino todos los que estamos fuera. Los que estamos en la diáspora, los que estamos en el exilio. Cuando éramos desobedientes, andábamos y caminábamos en maldición. Este versículo entonces nos ubica en los últimos tiempos después que todas estas cosas hayan venido sobre Israel. ¿Okay? Aquí la Torah habla de lo que iba a venir después de las bendiciones y de las maldiciones que estaban escritas en el capítulo 28 de Devarim o de Deuteronomio. Nosotros estamos viviendo nuevamente en ese tiempo y ahora, y nos ha alcanzado el poder de esa promesa. ¿Ok? La gran mayoría de los descendientes de Israel han perdido su identidad por causa de la asimilación hacia las otras naciones, hacia otras teologías, hacia otras filosofías, y han perdido su identidad. ¿Qué identidad? La obediencia a la Torah. Los pocos millones de judíos que hay hoy en día no son más que una pequeñísima parte de todos los descendientes de las 12 tribus. Es decir, que tú te estás convirtiendo a judío, tú estás regresando al judaísmo. Yo no estoy regresando hacia el judío. Yo soy casa de Israel. ¿Ok? Los judíos son principalmente descendientes de solo 3 tribus. La tribu de Yehudá, Benjamín y Leví. Las 10 tribus, otras fueron arrojadas a otra tierra hasta el día de hoy, haciendo referencia a Deuteronomio 29-28. Algunos comentaristas interpretan la expresión otra tierra como una referencia a los Estados Unidos o a todas las naciones. En el 2864 también se habla de una dispersión a todos los pueblos. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, las 12 tribus, han sido esparcidos a todos los pueblos que existen en la tierra. No hay un rincón en el mundo, en la tierra, donde no haya casa de Judá y casa de Israel. Entre todas las naciones hay descendientes físicos de Israel, como dice también el profeta Oseas en el 1:10, capítulo 1, versículo 10. Dice, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Interesante. El mismo profeta Oseas está hablando, proféticamente hablando, estamos hablando de unos 3,000 años, 4,000 años atrás, cuando el profeta Oseas habla sobre que el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni se puede contar. Hoy en día usted puede hacer un censo de los judíos y sabe cuántos judíos hay en la tierra, pero puede hacer un censo de la casa de Israel y no sabe cuántos hay
descendiente de Israel, de la casa de Israel que está por todas las naciones. ¿Por qué? Porque eso fue prometido desde un principio. El profeta Oseas fue enviado a profetizar sobre las 10 tribus del norte. ¿Cuáles son las 10 tribus del norte? La casa de Israel. ¿La casa de qué? La casa de José, la casa de Efraín. Estas 10 tribus que cuando se divide el reino, en Primera de Reyes capítulo 11, capítulo 12, se divide el reino y la casa de Israel, 10 tribus se van al norte, 3 tribus se van al sur, la tribu de Benjamín, de Judá y los levitas, porque el templo estaba establecido en Jerusalén y la tribu de Leví se mantuvo ahí en ese lugar porque tenían que administrar es el templo, ¿ok? ¿Y qué podemos ver? En la casa de Israel, con el rey Jeroboam, ¿qué hace? Se separan y él comienza a hacer sus propias fiestas, le cambia la fecha de la fiesta, le hace 2 becerros de oro al pueblo de la casa de Israel. Lo que hace, comienza a profanar la fiesta del Eterno y no solo eso, lo convierte en idólatra. ¿Por qué? Porque el templo en Jerusalén era el lugar donde el Eterno, el Makot, el lugar donde el Eterno había establecido que él iba a establecer su casa en Jerusalén para que todos subieran a Jerusalén para la fiesta, para llevar sus ofrendas, para las ofrendas de pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas de culpa, los sacrificios que se hacían diarios, todo se llevaba a cabo en el templo en Jerusalén. Pero Jeroboam lo que hizo fue bloquear las carreteras y no dejaba y puso guardia para que no subieran a Jerusalén de la casa de Israel del norte para adorar. Y así fue que se divide el reino. Y por ende, ¿qué hay? Hay un auge de una idolatría. Esto nos lleva entonces a la conclusión de que cuando los asirios atacan a la casa de Israel en los 723, 50 y algo, antes de Yeshua nacer, ellos fueron llevados a las naciones y les fue muy fácil agarrar esa identidad de idolatría porque ya lo estaban practicando. Mientras que la casa de Judá siempre se mantuvo obediente a la Torá, que hasta el día de hoy, si no hubiese sido por la casa de Judá, nosotros no estuviésemos hoy en obediencia a la Torá y aprendiendo los conceptos que nos lleva a nosotros a ser parte del reino del Eterno, a ser parte de Israel. Esas 12 tribus que un día el Eterno va a enviar a su hijo Yeshua para reunificarlo, porque dice, los profetas hablan de la reunificación. Los profetas hablan de cómo se van a unir nuevamente a la casa de Israel, la casa de Judá. Usted puede leer a Oseas, usted puede leer a Zacarías, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Todos ellos hablan de una reunificación a lo final del tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que el Eterno está haciendo hoy con la casa de Israel. Los está regresando a la identidad original que era la de la obediencia a la Torá. Por eso vemos que nuestro padre Abraham recibió promesas de que sus hijos iban a ser de 3 maneras, como el polvo de la tierra, haciendo referencia a Génesis 13:16, al polvo de la tierra, que no iban a poder ser contados. Él le dijo que iba a ser padre de muchas naciones. Él no dijo que iba a ser padre de una nación. El Eterno le dijo que iba a ser padre de muchas naciones. La segunda, que iban a ser como las estrellas del cielo, haciendo referencia a Génesis capítulo 15, versículo 5 y capítulo 22, versículo 17. Y como la arena en la orilla del mar, haciendo referencia a Génesis 22, 17. Yo me atrevo a retar a cualquier persona que pueda contar las estrellas y me diga cuántas estrellas hay, que los retos a que cuenten el polvo de la tierra, a ver si tienen un número, y que también cuenten la arena en la orilla del mar, a ver si pueden contar la arena en la orilla del mar. Esto solo lo hace el Eterno. Él lo hizo por medio de Abraham. Él le dijo a Abraham, el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Abraham no era judío, no era israelita. Abraham era de Ur de los Caldeos, él era arameo.
Una vez que cruza el río, se constituye entonces una persona llamada hebreo porque había cruzado de un lado del río al otro, del río Éufrates, ahora es hebreo. El que nos diga a nosotros que nosotros nos estamos convirtiendo a judíos está en un error, porque Abraham no era judío. Abraham era un hombre que fue llamado del otro lado del río de Éufrates, de una familia pagana, para que pudiera recibir la identidad que el Eterno le iba a dar a él de obediencia a la Torah, a los mandamientos, aunque la Torah no había sido escrita hasta después con Moshe. Ya él vivía en obediencia a los mandamientos, porque si usted lee en las Escrituras, dice, y Abraham siempre obedeció al Eterno en todo lo que el Eterno le mandó hacer. Eso es obediencia, eso es mandamiento. Y el Eterno decía a Abraham, ve a la tierra tal, baja a Egipto, ve a Siquem, ve a Moré, y sucesivamente ve a Betel. Y todos estos lugares que el Eterno envió a Abraham, Abraham fue obediente. ¿Por qué? Porque el Eterno iba a comenzar una nueva nación, un pueblo grande en el cual no puede ser contado, van a ser como las estrellas del cielo, van a ser como el polvo de la tierra, van a ser como la arena en la orilla del mar, que no se pueden contar. ¿Usted quiere ser parte de este reino? ¿Usted quiere ser parte de esa nación que no se puede contar? De esa nación que está regresando a su identidad original, a obediencia a la Torah. Lo único que necesitamos hacer es estudiar las Escrituras, estudiar la Torah y obedecerla. Porque dice la Escritura, maldito el que no confirma las leyes de este libro, que no confirma la Torah, que no es obediente a la Torah, se haría una persona maldita. Nadie tendría que maldecirla, porque ya la persona que anda en desobediencia a la Torah por sí ya es maldita. Pero gracias al Eterno, que aquellos que andamos en obediencia total a la Torah, sin añadirle, sin quitarle, como dice la palabra, ni le añadirás ni le quitarás a esta palabra que yo les doy hoy. Mientras que nosotros nos mantengamos en obediencia, seremos bendecidos. No tenemos que pelear, no tenemos que luchar, no tenemos que buscar por las bendiciones ni seguirlas a ellas, porque una vez que nosotros estamos en obediencia, las bendiciones nos seguirán a nosotros, porque el Eterno así lo estableció. Cuando le dijo nuevamente a Abraham, el que te bendiga será bendecido, y el que te maldiga será maldecido. Nuevamente le queremos dar gracias aquí en público por medio de Teshuvah TV y los canales que nos vemos en YouTube y la página de Ministerio Regresando a la Senda Antigua de la Torah, a nuestro Moré Rigo Cortés, por haber compartido con nosotros el miércoles pasado. Fue de gran bendición, y que el Eterno los bendiga a todos.